A ver, vamos a compartir. ¿Me confirman que están viendo ya mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, hoy la sesión es, digamos, que una sesión cortica, es una sesión para aclarar ya las dudas que quedan para lo que queda de días del desarrollo de la actividad. Ya saben que estamos apenas a 3 días ya del cierre, entonces pues ya nos queda simplemente establecer cierta claridad en algunos temas que me parecen importantes de acuerdo a los avances que también he visto que me han enviado los foros. Entonces vamos a ver la parte de la ley de inferencia. Solamente hay una parte del primer tema que me parece importante, que tiene que ver con el primer punto y tiene que ver con los símbolos de los conectores y su equivalente en el lenguaje natural para que ustedes puedan desarrollar muy bien su argumento en lenguaje natural en el primer punto. Yo sé que ya algunos lo tienen, yo ya les di el visto bueno, pero pues es importante que tengan esto. Entonces, si ustedes quieren tomarle una capturita de pantalla a esta diapositiva, es importante porque les va a servir de ayuda, porque digamos que les ayuda a configurar o a dejar su argumento en lenguaje natural de una manera muy bien redactada. ¿Listo? Bueno, básicamente era esto, les quería mostrar esta tablita. Y vamos entonces ahora sí con nuestras leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia son un conjunto de reglas y de relaciones que se utilizan para obtener nuevas premisas y poder llegar a una conclusión en el caso de nuestro punto número 4, que es establecer la validez de ese argumento que nos dan en ese punto. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es establecer, como les decía, identificar las partes de esta tabla, que esta tabla es nuestra base para realizar casi que el segundo punto, el tercero y el cuarto. O sea, casi completamente la totalidad de la actividad. Entonces vemos que aquí están las más importantes, ya se dieron cuenta, ya están un poquito más familiarizados con este tema porque yo ya sé que ya han estado en varias webconferencias, B-Learning y han leído el material y las grabaciones que les he enviado. Básicamente entonces aquí hay que establecer lo siguiente. En, por ejemplo, para el caso número 1, que es la ley Mohs poniendo opponents, en ese caso tenemos que identificar que esa ley se compone para establecer que se puede aplicar esa ley, se compone de dos premisas. La primera premisa, la premisa número 1, está unida mediante un condicional, P entonces Q, y nuestra premisa número 2, que es P, es equivalente al antecedente de la premisa número 1 y está solita, fíjense que está sueltica. Debajo de la lineecita donde están los 3 puntos, eso significa que es la conclusión o el resultado de aplicar esa ley cuando se aplica esa figura. Es decir, que tiene las dos premisas, una con un condicional y una sueltica. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el consecuente de la primera, es decir, Q. Fíjense una cosa, las otras dos figuras aparecen con las negaciones, quiere decir que también se puede aplicar el condicional, perdón, la negación. Lo único importante que hay que tener en cuenta aquí es una cosa y hay que diferenciarla de la otra ley que utiliza condicional, que es la modus tollendo tones, es que en este caso la modus ponendo pone, fíjense que en la premisa número 2 siempre va a aparecer el antecedente de la premisa 1, que es P en este caso, o no P con la negación. ¿Sí? Si tomamos en cuenta la tercera forma que está dentro de esa ley, modus ponendo ponen. Mientras que la modus tollendo tollens utiliza en su premisa número 2 el consecuente de la premisa número 1.
Y está en sus dos formas en las que se puede aplicar y se va a obtener siempre el antecedente de la premisa número 1, es decir, P o no P, en sus dos casos. Entonces, fíjense que aquí es importante establecer esas pequeñas diferencias porque a mí ya me dan claves para desarrollar el ejercicio número 2, que es la identificación de las leyes de inferencia, el ejercicio número 3, que también es aparte de un argumento, identificar a qué ley y llegar a su conclusión, y para el ejercicio número 4, que es hacer la prueba ya del argumento como tal. ¿Listo? ¿Qué otra figura es importante establecer acá como una clave para desarrollar nuestros ejercicios? El silogismo hipotético. Fíjense que el silogismo hipotético se diferencia de las otras dos, la 1 y la 2, las modus ponendo ponens y modus tollendo tollens, en que el silogismo hipotético tiene su premisa número 1 con un condicional y su premisa 2 también. Y la premisa 2, aparte de eso, tiene que cumplir con una condición. Y es que el antecedente de la premisa número 2 tiene que ser el consecuente de la premisa número 1, es decir, Q. ¿Listo? Y nos daría como resultado que la conclusión de aplicar a esa ley es el antecedente de la premisa número 1 unido con un condicional con el consecuente de la premisa número 2. Quiere decir P, entonces R. ¿Listo? Básicamente esa es la forma de identificar las leyes de inferencia. Aquí está otra que es la modus tollendo ponens, en donde la primera premisa o la premisa número 1, entonces es la unión, perdón, está conformada por una disyunción, en este caso O, que es la B, parece una B, una V, y está en sus dos formas, con el consecuente de la premisa número 1 negada y con el antecedente de la premisa número 1 negada también. Y ahí está la conclusión, P y Q. La doble negación, pues más fácil, pues no P más no P, pues entonces es P, negativo más negativo a positivo, como les explicaba. Y aquí entonces volvemos a lo mismo con la 6. Esta ley, aquí se enredan un poquito, la ley de adjunción y de simplificación, son leyes completamente inversas, como la suma y la resta, o la multiplicación y la división. Entonces, en la adjunción, yo uno dos premisas simples, P y Q, ¿sí? Mediante una conjunción me da P y Q. Mientras que en la simplificación tengo, es el proceso contrario. Tengo una premisa, una sola premisa, que está conformada por P y Q, y puedo sacar aparte P y sacar aparte Q, o sea, el antecedente y el consecuente. Aquí es muy importante sacar el antecedente y hablar de antecedente y consecuente, porque algunas veces esas premisas van en forma, son premisas compuestas, entonces viene con otro tipo de notación que la vamos a ver en un ejemplito ahí al finalizar. Básicamente es esto. Bueno, aquí en la parte, en la ley número 8 y 9, que es la simplificación y el silogismo disyuntivo, pues son similares, pero entonces la única diferencia real es que en la simplificación disyuntiva los dos condicionales tienen la misma letra o la misma premisa o proposición simple, que en este caso es R, y da una sola conclusión como R, ¿sí? Que precisamente es esa premisa o esa proposición. Mientras que la otra, pues simplemente me va a unir el consecuente de la segunda y el consecuente de la tercera premisa mediante una conjunción. Básicamente esa es la descripción de la tabla y cómo es que se identifican los elementos. Entonces, nos dicen para los ejercicios el ejercicio número 2 de la guía, que debemos identificar las tres leyes. Aparecen tres figuras o ¿cómo se llama eso? Perdón, yo voy a darle acceso aquí a una persona. Nos dan las tres notaciones simbólicas y nos dicen, cuéntenos entonces cómo se llama esa ley, ¿sí? Y dele valores a las proposiciones simples y armes un argumento natural. Entonces, aquí nos dan una estructura, que es S entonces T, como la premisa número 1.
S, la premisa número 2, y llegamos a una conclusión T. Entonces, si yo me voy para la tablita, debo identificar es precisamente eso, por eso les hablaba de antecedentes y consecuentes. Fíjense que aquí no utilizo P y Q, puede ser R, B, perdón, V, W, otro tipo de letra. Entonces, por eso es necesario establecer e identificarlas con antecedente y consecuente. Entonces, fíjense una cosa que esta figura o esta expresión simbólica eh, nos es equivalente al modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque la premisa, porque la premisa número 1, el antecedente y el consecuente, y perdón, la premisa número 2 es igual al antecedente de la premisa número 1, es decir, S. ¿Sí? Entonces nos da como resultado T, que es el consecuente de la premisa 1, y esa ley corresponde al modus ponendo ponens en su primera, digamos, su primera figura, como está ahí, primera opción. Entonces, fíjense que es importante hablar de antecedentes y consecuentes más que de letras. Entonces, luego me dicen, dele un valor o establezca las proposiciones simples y reemplace eso en la expresión simbólica y obtengas un lenguaje natural. Entonces ya sabemos que en este caso definimos a S y T, que son mis dos proposiciones que están ahí dentro de la expresión simbólica. Entonces S es estudio con dedicación, que está en azul, y T apruebo el semestre. Entonces la primera premisa quedaría al reemplazar esa S dentro de la primera premisa nos quedaría como P1, estudio con dedicación, entonces, que es el condicional, apruebo el semestre. Y premisa número 2 es S, estudio con dedicación, para obtener como conclusión la T, que es el consecuente de la primera. Es decir, T, apruebo el semestre. Esa la vamos poniendo pones. Y se acabó el ejercicio. Aquí me dicen lo mismo, me dan esta figura. Creo que muchos tienen eso dentro de sus ejercicios, es la más fácil. Y entonces me dan dos proposiciones, dos premisas simples o dos proposiciones simples, en este caso P, Q, y debo establecer qué tipo de ley es. Perdón, voy a darle aquí acceso a uno de sus compañeros. Listo. Acá voy, listo. Entonces, esa es la ley. Fíjense que tengo que buscar en qué figura se parece o en dónde se parece tener solo P y Q aparte, solo esas dos dentro de la tablita. Fíjense entonces que aquí la manita en amarillo me indica que es la adjunción o sí, la adjunción. Quiere decir que tengo dos, mira, P, premisa número 1 y Q, premisa número 2, y obtengo P y Q, es decir, P, el conector lógico de la conjunción, y Q. Y entonces, mira, en este caso, entonces le doy el valor a P, estudio con dedicación, Q, apruebo el semestre, que es lo mismo que teníamos dentro del ejercicio anterior, la ley anterior, y voy a obtener como conclusión P y Q, es decir, estudio con dedicación y apruebo el semestre. Esa es la ley de adjunción. Modus tollendo ponens, o también aparece en otro lado como un silogismo disyuntivo, también. En esa ley entonces, fíjense que acá la premisa número 1 está conformada o está unida mediante un conector que es una disyunción, un O, que es la V. Y la premisa número 2 es la negación del antecedente o la negación del consecuente. ¿Mm? Y aquí aparece también como modus tollendo ponens. Voy a darle aquí ingreso a algunos de sus compañeros. Y, no, ¿dónde iba? Acá. Y entonces,
Y entonces de esa forma, ¿qué podemos mirar? Entonces, si nos vamos para acá, para la tablita, entonces fíjense una cosa que tengo la primera premisa, unida por una disyunción, y en la premisa número 2, la negación del antecedente o del consecuente de la premisa número 1. Y está en sus dos formas. Si la negación es del consecuente, obtengo el antecedente de la premisa número 1. Y si tengo la negación del antecedente de la premisa número 1, tengo como conclusión el consecuente de la premisa número 1. Luego hacemos entonces lo mismo, hacemos determinamos P y Q y reemplazamos dentro de mi expresión simbólica y nos da entonces como resultado que P1 es estudio con dedicación o, porque hay una disyunción, pierdo la materia que es Q, y P2 es el mismo, acuérdense que es la negación, en este caso de P, pues, entonces nos da como conclusión, pierdo la materia. Un caso de silogismo hipotético, vamos a verlo acá. Dice, aumenta el calentamiento global, entonces hay escasez de agua. Hay escasez de agua, entonces se extinguen varias especies naturales. Por lo tanto, aumenta el calentamiento global, entonces se extinguen varias especies naturales. Entonces aquí es muy parecido más bien a lo del punto número 3. Nos dan, vamos a tomarlo de esa forma, nos dan ya el argumento, sacamos las proposiciones simples, tenemos nuestras premisas, y entonces tenemos que P1 es aumenta el calentamiento global, entonces hay escasez de agua, dice un condicional. P2, hay escasez de agua, entonces se extinguen varias especies, otro condicional. Y fíjense que eh, esa ley del silogismo hipotético debe cumplir con qué? Con que en la premisa número 2, el antecedente, que en este caso es lo que está en verde, hay escasez de agua, tiene que ser igual al consecuente de la P1, es decir, lo que está en verde acá también. Entonces, es igual. Entonces yo ya sé que con esas dos condiciones, que tenga aquí un condicional en las dos y que este sea el antecedente del consecuente de la primera, ya sé que es un silogismo hipotético. Y la conclusión es R entonces T. Aumenta el calentamiento global, entonces se extinguen las especies naturales. ¿Listo? Bueno, yo no me voy a detener más acá. Vamos a hacer un ejercicio de, del- de leyes de inferencia, que yo creo que es la parte en donde más les cuesta un poquito de trabajo. Quisiera escuchar si hasta que hay alguna pregunta o tengo que devolverme en alguna cosa que me parece pertinente. Somos poquitos y tenemos tiempo hoy. Entonces los escucho. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches, Cuéntame. compañeros. Yo tengo una inquietud, quisiera saber cómo, bueno, no entiendo muy bien cómo se leería una doble negación. Doble negación. Vámonos entonces para la doble negación. A ver, creo que por aquí había una doble negación antes. Bueno, no había, pero bueno. ¿Qué pasa con la doble negación? Entonces, fíjate que aquí en el recuadrito número 5 me indica que no P me da como conclusión P. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Luis Carlos. Luis Carlos. Bueno, Luis Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a definir, por ejemplo, una proposición P. Mañana sale el sol. ¿Sí? Sí, Esa es la proposición P. Si yo niego esa proposición una vez, es mañana no sale el sol, sí, correcto. ¿cierto? Ahora, si yo la niego otra vez, que es lo que me indica la ley, entonces yo puedo iniciar. No es cierto que mañana no salga el sol. Cuando yo tengo esas dos negaciones, no es cierto que no, me indica que sí va a salir el sol. Sí. ¿Sí? Simplemente eso. Ok. Vale, muchas gracias. Listo, Luis Carlos, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien más? ¿Ninguno? Bueno, vamos a continuar entonces.
¿Dónde iba? Bueno, acá. Aquí nos vamos a enfocar en esta diapositiva. Esto es el ejercicio número 4 ya, pero entonces yo no les voy a leer ya el argumento ya está armado como les indican allá, con las proposiciones simples y las premisas. Simplemente me voy a dedicar a la parte de cómo se aplican esas leyes, ¿listo? Entonces aquí tengo la premisa número 1, que es P entonces Q, la premisa número 2, P y R, premisa número 3, S entonces no Q. Y tengo que llegar a mi conclusión, según todo ese argumento, todo eso que viene desde antes, desde mi expresión simbólica grandota, que es la que les dan a ustedes en su ejercicio número 4, tengo que llegar a no S. Entonces, primero entonces hay que colocar las premisas en orden, como las tenemos acá, premisa número 1, 2, 3 y la conclusión. Y luego entonces mediante esas premisas, sin usar la conclusión, porque hay casos en donde me usan la conclusión y entonces estamos cayendo en un error que se llama redundancia. Y entonces eso no se puede hacer. Entonces vamos, yo les decía a ustedes que lo primero que yo llego a observar siempre dentro de mis ejercicios de leyes de inferencia es aplicar la ley de simplificación. ¿Por qué? Porque esa solo necesito una premisa que esté unida mediante una conjunción o un y puedo sacar el antecedente y el consecuente. Entonces, fíjense que aquí en el recuadrito donde dice número 6, en la parte derecha de la tabla, donde dice adjunción y simplificación, ahí en simplificación está P y Q y puedo sacar P o puedo sacar Q. Entonces, aquí dentro de mis premisas, ¿cuál cumple esa condición? P2. Entonces, yo obtengo aquí P4, si le aplico simplificación a P2 y saco P, y obtengo P5 aplicando la misma y saco R, que es el consecuente de P2 también. Y obtengo ya dos premisas nuevas que son P y R. ¿Sí? Fíjense que yo parto de unas premisas que vienen unidas por unos conectores y debo llegar como conclusión a una solita. Entonces, esa ley aquí es importantísima. Bueno, entonces, luego de eso, ¿qué debo yo identificar? Tengo P4 y P5. Si yo miro P4 y miro P1, ¿qué puedo ver? Que el antecedente de P1 es la misma P4, ¿cierto? Y eso entonces, ¿a qué figura se me parece? Entonces nos vamos aquí, a esta flechita en amarillito, en donde mi premisa número 1 es P entonces Q, y mi premisa número 2 es P, o sea, el antecedente de P1. Y aquí pasa eso. Es decir, puedo aplicarla y la conclusión sería Q. Por eso mi P6 la obtengo de aplicar modus poniendo pones a P1 y P4 para obtener Q. ¿Listo? Entonces fíjense que ya estoy sacando en pedacitos, estoy rompiendo todas esas uniones que están por allá arriba en las premisas iniciales. Bueno, esto es un caso muy especial, y ya me lo aplicaron. Lo peor es, o lo peor no, lo bueno es que pues aquí no hay una sola forma de llegar a la conclusión y pues funciona. Pues digamos que en los ejercicios la mayoría se solucionan utilizando la tablita que está arriba, pero en este caso, que es un caso anterior para otro ejercicio, se utiliza la ley de la contraposición, que es lo que está aquí debajo, en esas leyes que son, ni siquiera son leyes, sino son como unas especie de relaciones que se pueden hacer entre premisas y proposiciones. En este caso, entonces, ¿qué sucede? Fíjense que yo necesito S negada, ¿cierto? Como conclusión. Y yo tengo una S aquí en P3, pero está positiva y está unida con un condicional. Si estuviera sola, de pronto le puedo poner una noble negación y puedo hacer otra cosa, pero está unida condicional y con un no Q, entonces no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Aquí en esta ley, fíjense que me permite cambiar, se llama ley de la contraposición, me permite cambiar el orden del antecedente y del consecuente de la premisa y cambio los signos.
Entonces aquí me quedaría esta negativa, que es lo que estoy buscando por acá en algún lado llegar a eso. Entonces le ponemos ley de la contraposición y ¿qué hace? Para obtener P7 nos queda entonces negación. Entonces aquí Luis Carlos me está preguntando la negación. Entonces fíjate que aquí Q está negada, más la negación de acá de la ley de la contraposición me da positivo Q. ¿Sí? Negativo más negativo me da positivo. Y S, que es el antecedente, lo cambio y lo dejo como consecuente y le cambio el signo. Entonces me da no S y obtengo P7. ¿Listo? Cambié el antecedente y el consecuente de P3 y les cambié el signo. Eso es lo que hace esa ley. No es más. ¿Listo? Entonces fíjense que yo tengo Q y ya tengo la S negada por ahí. ¿Mm? Ahora, fíjense una cosa, yo tengo la Q solita aquí en P6. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Que P6 entonces va a ser el antecedente de P7, que, o sea, Q. ¿Esto a qué se parece? ¿Les parece por aquí a esta ley? Fíjense, la modus ponendo ponens, ¿cierto? Entonces entre P6 y P7 la aplico y obtengo que quito Q y me queda no S, que es el consecuente de P7. ¿Listo? Y he llegado a la conclusión, y esa es P8. Y he llegado a la conclusión y ya queda el razonamiento válido y comprobado que es cierto. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda que no sepan? Oiga, pero ¿cómo lo hizo? ¿De dónde sale? ¿O quedó claro? Por favor, alguien que abra el micrófono y me cuente. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Yo tengo una inquietud. Cuéntame. Lo que pasa es que estas leyes de inferencia en alguna de la bibliografía que tenemos disponible en la universidad no aparecen todas. Entonces, no sé si hay como alguna forma de consultar pues todas las que nos pueden servir para llegar a despejar el ejercicio. Mm, Por eso te decía, es que esto es un caso especial. Para estos ejercicios que ustedes están desarrollando no necesitan hacer las leyes que están aquí abajito, solo las de arriba. Y esas se las compartimos, están en todas las presentaciones de las webconferencias a los que ustedes les han tomado captura. Y algunas las hemos enviado en los foros. Ok, voy a revisar entonces. Gracias. Y está también, o sea, están, digamos que no como esta forma de pronto en tabla, pero sí están en otra forma, pero sí están las mismas leyes, ¿listo? Vale. De todas maneras, si quieres, tomar una captura de pantalla. Sí, ya lo acabo de hacer también. Gracias. Listo, pues. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿O sí quedó claro cómo es el proceso y el procedimiento para llegar a la conclusión? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a ver. Profe, qué pena. ¿Será Cuéntame, que podemos volver a iniciar con el...? Es que quedé un poquito perdido, la verdad. ¿en dónde? Pues empezando... No, es que empezando el internet se me paró, entonces quedé como Bueno, desde el comienzo mal. listo. Bueno, entonces, aquí, aquí como en este ejemplo y en, en el ejercicio número 4 que ustedes tienen, les dan una expresión simbólica. Y les dan las premisas y una conclusión a partir de esas premisas. Entonces nos piden llegar a esa conclusión a partir de esas premisas utilizando estas leyes que hay acá. Entonces, como les decía anteriormente, lo primero que yo les recomiendo es utilizar o revisar esta ley que está aquí, que es la flechita que está aquí en verde, que está en el recuadro número 6, que se llama simplificación. ¿Por qué? Porque esa ley solo me exige una premisa, que es P y Q, y de P y Q puedo sacar el antecedente y el consecuente como premisas aparte, o sea, P y como Q. ¿Ok? Puedo, digamos, romper esa unión y sacar los dos componentes de esa premisa. Y fíjate que acá en la premisa número 2
Se cumple eso, es P y R. Recuerden que las letras pueden cambiar, pero el antecedente y el consecuente son lo mismo, o sea, es la misma identificación de los elementos. Entonces puedo sacar aquí en P4, utilizando simplificación simple, P, que es el antecedente, y para P5 utilicé la misma, que es esta flechita aquí que queda en azul, y lo mismo, esa ley para P2 y obtengo R. Entonces rompí esa unión que había en P2 y saqué P y R en P4 y P5. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces yo ya tengo aquí una P sueltica en P4 y tengo en P1 esta P también, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí si esto es la premisa número 2 y esta es la premisa número 1, por decirlo así, que es acá en esta ley, entonces puedo utilizar la MPP, que es modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque el antecedente de P2, perdón, la premisa número 2, que es P, es el antecedente de la premisa número 1. Entonces la puedo aplicar. ¿Qué obtengo como resultado? Haz de cuenta que cancelo acá las P's y obtengo Q. ¿Listo? Luego, entonces, la P3 no la he usado y aquí hay una S. Tengo que llegar a la S, pero la S está negada. Entonces, hay una ley por ahí que se utiliza muy de vez en cuando, por eso le decía a tu compañero que nosotros ya no estamos colocando ejercicios donde se utilice la parte de abajo de la tabla, solamente esta, que se llama la ley de la contraposición. Y en este caso, ¿qué me permite hacer? Me permite coger a P3 y cambiar el antecedente y el consecuente y cambiarle los signos. Aquí dice, mira, entonces P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Cambié la posición del antecedente y el consecuente y los negué. ¿Y qué me da entonces como resultado? Pues Q positivo, porque negativo más negativo pues da positivo, y la negación de S. Perdón un segundito, vale. Bueno, entonces ya tengo P7 con una S aquí negada, que es a esa es lo que tengo que llegar. Pero yo no puedo coger esto y romper lo que ya es S. Listo. Para eso necesito colocar otra ley, que es la misma que hice acá para hallar P6, se llama modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque P6, que es Q, es el antecedente o la premisa que está aquí dentro de P7, ¿sí? O sea, es esta misma figura. Fíjate que está aquí, en vez de P, esta es Q, pero es el mismo, es el antecedente, entonces puedo obtener no S, y ya ese es mi resultado final. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Listo, profesor, señor. Claro, gracias. Bueno, listo, vamos aquí a ver otro ejercicio. Entonces, listo, entonces tenemos acá, nos vamos a concentrar en la parte de las premisas. Entonces nos dan una expresión simbólica, y a partir de esa expresión simbólica, como en el ejercicio número 4, sacamos las premisas y tenemos que llegar a una conclusión que es S y no R. Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, yo lo hago así, de esa forma, y me funciona muy bien, es identificar a cuál le puedo poner, a cuál le puedo aplicar simplificación simple. O sea, cuál hay con una conjunción dentro de mis premisas. Y veo que aquí, en la premisa número 3, hay una conjunción y es P y S. Y me dice la ley que puedo sacar, romper esa unión y sacar a P y Q. En este caso es P y S. Entonces sacamos la premisa número 4, P, y la premisa número 5, S. Y aquí dice S a 3, o sea, a la premisa número 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo mismo, que muy similar al ejercicio anterior, P4, que es P, está en P1, ¿cierto? Esa ley, fíjense que está por acá, se llama modus ponendo ponens, ¿cierto? Entonces, si yo pico entre 1 y 4, me da ¿qué? El consecuente de P1, en este caso, Q. Recuerden que esto es P1, P entonces Q, antecedente y consecuente
Entonces puedo obtener Q. Y esa es mi premisa número 6. ¿Ok? Recuerden que yo ya tenía por ahí también, digamos que no he utilizado la P2 y, y tengo en P6 que acabo de hallar Q, es decir, que tengo la misma figura anterior, vuelvo y aplico en su figura que se llama modus ponendo pones, aquí me indican la flechita, en qué, cuál es de esas tres, cuál es, pues la que está, ¿qué? La que está como segundo, entonces me da no, o sea, la negación, o me da el consecuente de la primera, es decir, no R, es el consecuente de la primera, no R. Y entonces obtengo la P7 aquí, no R. Y fíjese una cosa que ya tengo la solución casi. ¿Por qué? Porque ya tengo la solución, la conclusión S, que ya la tengo en P5, ya la había calculado mediante una simplificación. Y acabo de obtener no R utilizando modus poniendo pones entre 2 y 6. ¿Listo? Entonces, debe haber alguna ley que me una a esas. Si hay una ley que me parte dos, o sea, que me destruye una unidad mediante una conjunción, debe haber una que la una, y obviamente se llama adjunción, y es la contraria a la simplificación. Entonces yo puedo unir dos premisas o dos proposiciones simples mediante una conjunción. ¿Listo? En ese caso voy a aplicarlo a 5 y a 7 y obtengo el resultado que es S y no R, que es la conclusión de ese argumento. Es decir, acabo de probar la validez, es válido. ¿Está claro lo que acabamos de hacer o hay alguna pregunta? Está claro. Listo, bueno, muy bien. Aquí lo mismo, creo que es el último ejemplito que tenemos. En este caso, lo mismo, partimos de una expresión simbólica que es completa la que está aquí abajo. Y entonces sacamos las premisas. Recuerden que todo lo que está aquí en el corchete, dentro del corchete es el antecedente y la conclusión es lo que está después del último conector, es decir, el consecuente. En este caso tenemos que llegar a la conclusión que es Q. Entonces, esto ya está, digamos que ordenado en lenguaje formal, sus premisas. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí hay una cosa bien interesante. A diferencia de los otros ejercicios, en P1, esta premisa es una premisa que está compuesta. ¿Sí? Fíjense que aquí no es PQ, ni PR, ni PT, sino es P, entonces Q o R. Está compuesta. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la misma manera. Simplemente, entonces recuerden que para la premisa número 1, P es el antecedente y Q o R es el consecuente. Eso es lo único que tenemos que fijarnos siempre en la ley de inferencia. Por eso es importante saber cómo utilizamos la tablita. Porque si la tablita está muy bonita ya con todas las leyes, pero si no sabemos identificar los elementos, pues no vamos a poder utilizarla de manera correcta. Entonces, lo mismo, yo siempre, ¿qué es lo que voy a mirar? ¿Qué les dije? La simplificación simple. ¿Cuál es? De una premisa que esté con una conjunción, sacar las dos. Yo veo que aquí en la premisa número 4 puedo hacerlo porque está solita la premisa número 4 unida mediante una conjunción. O sea, I, P y T. ¿Y qué puedo sacar de acá? Puedo sacar a P y puedo sacar T. Recuerden que yo rompo esta unión, que en este caso es la conjunción, y saco a P y T, antecedente y consecuente. Entonces aquí obtuve P5 a partir de simplificación en P4. ¿Sí? Fíjense que aquí en este caso yo no saqué P7 de una vez, como P6, o sea, no saqué el consecuente de P4, sino lo hice después. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué? Resulta que cuando yo tengo P5, que es lo que acabo de hacer, la primera que acabo de aplicar aquí, que es simplificación en P4, veo que P5 es el antecedente de P1. Fíjense que P y P entonces QR. Entonces, recuerden que aquí no importa que esto sea compuesto, este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces puedo aplicar modus poniendo ponens, que es esta figura que está aquí señalada con la flechita verde,
a P1 y P5. ¿Y qué obtengo? Pues el consecuente de P1, es decir, Q o R. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí vamos destruyendo cosas de más complejas a más chiquitas. Ya tenemos Q y tenemos, o sea, tenemos a Q o R aparte, ya resolvimos este pedazo. Vamos disminuyendo, digamos, el orden. Luego, entonces, sí apliqué entonces la misma simplificación siempre que había aplicado antes, aquí a P4, y saco T, y me da P7. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces yo ya tengo aquí en P7T, y yo sé que tengo T, ¿en dónde? En P3 también, ¿cierto? Entonces yo me voy a mirar que que P7 es el mismo antecedente de P3, y hay una negación en el consecuente de P3. Yo me voy a buscar acá y encuentro que puede ser cuál. Puede ser cuál. Puede ser entonces MPP entre 3 y 7, ¿cierto? Entre 3 y en 7. Y puedo obtener entonces, ¿qué? La negación o perdón, voy a obtener el consecuente, es decir, no R. ¿Listo? Para obtener P8. Entonces, para obtener P8 apliqué modus ponendo ponens entre P3 y P7. ¿Listo? Entonces, fíjense una cosa, tengo que llegar a conclusión Q. ¿Dónde está Q? Q está en P6, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? P6 tiene una disyunción porque es Q o R. De esas leyes, ¿cuál hay con disyunción? Esta, la Toledo Ponens, es la única que hay una aquí P o Q, y aparte de eso está la negación, que en este caso, que es no R, la negación del consecuente, es decir, es la primera figura del Toledo Ponens. Entonces, al aplicar esa figura, me da que la solución a la conclusión de esa ley es el antecedente de la P1, es decir, P. En este caso, P1 es P6, es decir, vamos a tener el antecedente como solución, o sea, Q. Y Q, que es mi P9 que la acabo de obtener entre P6 y P8, pues es la conclusión, y ya llego a la solución del ejercicio. ¿Hay alguna pregunta de cómo se desarrolló el ejercicio? Yo no entendí muy bien qué diferencia hay en sacar el consecuente por simplificación de P4 junto con el antecedente o después. O sea, ¿qué premisa es la que no entiendes cómo se sacó? La del P4. Nos ¿P4? comentaba, sí señor, Es nos que comentaba P4, señor. escúchame un segundo, es que P4 no la da el ejercicio, no la da el ejercicio, mira. Si te das cuenta, premisa número 1, premisa número 2, premisa número 3, premisa número 4 y la conclusión. O sea, Sí, señor. P4 ya está dentro de la parte simbólica que nos da todo esto. Entonces, fíjate, la premisa número 1 es lo que está aquí en verdecito, ¿sí? Sí. La premisa número 2 en negro, la premisa número 3 en azul y la 4 en amarillo. Y tenemos que llegar a la conclusión en anaranjado, que es Q. Es decir, que esto ya me lo da el ejercicio. ¿Ok? Nosotros empezamos a sacar premisas nuevas a partir de P5. ¿Y cómo lo hicimos? Utilizamos P4. ¿Sí? Ahí sí la utilizamos, porque mira, aquí la simplificación me dice que yo, para utilizarla, debo tener una premisa unida con una conjunción. Y P4 es una premisa unida con una conjunción, P y Sí. T. No, sí, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que no me quedó muy claro fue en la parte en que se le aplicaba la simplificación, que obteníamos P5, nos decía que no aplicábamos simplificación de una vez para obtener también T, Ah, para T. sí, sino Ujú. que se hacía después. No Sí. vi como cuál fue la diferencia entre hacerlo inmediatamente Ah, o no, dejarlo para después. tú lo puedes dejar, tú lo puedes hacer de una vez. ¿Sí? Lo que pasa es que yo, Ah, por ok, ejemplo, en este caso claro, tú puedes dejar P y P6 dejar T. sí. ¿Listo? No pasa nada.
no importa el Ah, orden. ok. Es más, muchas veces pueden llegar, y ese es el caso de muchos de esos ejercicios, pueden llegar a la misma conclusión a partir de utilizar leyes diferentes, desde que estén bien aplicadas. Claro que puede pasar. Entonces, claro, por eso yo hice la aclaración, no la saqué de una vez, la dejé para después. ¿Sí? Fue, digamos, para no confundirme y tener aquí claro que tenía ya esta P y que aquí en P1 tenía P. ¿Sí? Pero Ah, ok. simplemente fue eso. ¿Listo? Vale, vale. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yo, Eh, Cuéntame. no eso, lo que estaba hablando el compañerito, lo que pasa es que a veces es difícil sacarlas digamos, como para establecer con cuál empezar, ¿sí? Claro, entonces por eso mis chicos, yo les digo siempre, o sea, vamos a ir a mirar la fácil primero. ¿Cuál es la fácil? La más fácil de todas es la simplificación, ¿cierto? Porque necesito solo una premisa y sé que si está esa premisa unida por una conjunción, puedo romper esa premisa en el antecedente y el consecuente. Y ya tengo dos premisas más. Y aquí lo importante es tener varias para poder jugar. Esto es un juego, ¿sí? Esto realmente es un juego. Y fíjense que aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Yo no me sé nada de memoria, yo necesito la tabla. Yo no me sé nada de memoria. ¿Mm? Simplemente es eso, es la capacidad de observación y de identificar. Importante lo de los consecuentes y el antecedente y eso. Si eso no está claro, aplicar la tabla o observar lo de la tabla se vuelve más complejo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo les voy a pasar, les voy a compartir la asistencia, el CIPA, aquí por el chat. ¿Dónde está el chat? Listo. ¿Están por ahí o ya me fueron todos? Dejar de presentar. Aquí estamos. Es que un poquitos, qué pesar que vengan tan poquitos a Es que esta. había B-Learning. Yo estoy acá porque también no alcancé a entrar al B-Learning del otro que tenía. Toca estar en la réplica. Pero Y es que hay muchas cosas programadas ahorita a la misma hora. yo no sé, es que yo no sé, pero se cruzaron muchas cosas y desafortunadamente pues ni modos, porque nosotros hicimos primero la programación de las webconferencias y de los IPAs y luego hicieron la programación del B-Learning, entonces se quedó todo como encima. Les acabo de compartir al chat la asistencia y la evaluación de la sesión de hoy. Entonces sí lo que sucede es eso realmente, que se juntan las dos cosas y pues yo Sí, entiendo. como en el B-Learning nos dan puntos y eso, pero pues súper se entiende que uno pues va a donde Sí, claro, nos van a dar puntos. sí, claro. Y yo lo que a mí me gusta el B-Learning precisamente eso es una forma de motivarlos para que asistan a esas sesiones. Ujú. Pero también es que son muy largas. El B-Learning que tuve yo, ¿cuándo fue la semana La pasada? semana pasada sí yo Uy, estuve, Dios mío, como de fueron 2 horas largas, sí, yo 2 horas 20. estuve. No, yo salí súper agotadísimo, súper agotado. Además estaba enfermo porque tenía un cólico aquí de vesícula y entonces estaba yo con un dolor, pero que no me aguantaba. Y se vuelve muy larga la sesión, sobre todo porque todo el tema de las tablas de verdad es largo. Este tema también tiene a ser extenso si uno se pone a explicar los ejercicios 2 3 y 4. Entonces, pasa eso, pero digamos que en términos generales, pues me alegra que hayan podido asistir hoy. Ustedes saben que estas sesiones somos más poquitos, no hay tanta interrupción, no molestan tanto con los micrófonos, entonces es un poquito más calmada. Yo creo que se entiende hasta más, ¿no les parece? Sí, profe me pregunta cómo se llama este CIPAS. CIPA número 3 y 3. sí, CIPA número 3. Entonces, sí me parece que es bastante chévere la sesión. Estoy tratando de buscar, de trabajar con una herramienta que me permita, es que aquí utilizar la pizarra con el cursor del mouse es muy aburridor.
Mientras que si yo tengo una tableta en donde yo pueda escribir, puede ser más fácil. Entonces estoy tratando de buscar cómo integrar la herramienta aquí en estas sesiones, porque es más chévere, ¿no les parece? Sí, claro. Porque estamos desarrollando los ejercicios como si fuera una hoja de cuaderno. Entonces ustedes van viendo que pues no solo es puro Word ahí escribiendo y simbología, no, uno hace las cositas a mano y salen bien. Bueno, listo, ya me imagino que pudieron eh, gestionar los enlaces de la asistencia y de la evaluación. Entonces, no sé si ustedes ya subieron sus avances, hasta yo hasta mañana lo que hayan subido hoy lo reviso, ya dentro de los avances de los foros. O sea, lo que Eh, ya se suba mañana ya no tiene retroalimentación, ¿sí? si ya lo que se subía hasta hoy, se supone que son 3 días antes. O Yo sea, igual lo de hoy. mañana, sí, mañana reviso lo que me envían hoy, Ay, Dios. Bueno, pero igual dentro del foro de la realimentación de sus compañeros están muchas de las claves que les ayuda. Y yo pienso que esa es una de las partes que falla dentro de los foros. Ustedes solo miran lo que uno les dice, pero no miran lo que hacen sus compañeros. ¿O sí? sí, claro, hay que mirarlos, así uno también seguía. Pero, por ejemplo, en mi Claro. caso, solamente han compartido lo del ejercicio uno, nadie más ha hecho nada. Y de verdad, bueno, ese es otro caso que me Entonces, preocupa. no sé, No, a claro. veces uno no, y por ejemplo, este tema que usted estaba explicando es, o sea, a mí sí, o sea, cómo comenzar a simplificar es, a mí me ha costado. Entonces no he podido subir porque no sé si están bien. Sí. Pero bueno, mira que ya tienes idea de cómo es que se hace eso. ¿Sí? Hmm. Y esto queda la grabación. Yo les envío la grabación, yo creo que mañana. Entonces les queda la grabación del desarrollo de los ejercicios. Y ya, digamos que es fácil, no es tan complicado. Ese ejercicio del último que viene con la premisa compuesta, por ejemplo, ese es un ejercicio más complejo de los que les colocamos. Y a mí me interesa eso que entiendan, porque cuando uno parte de una estructura más compleja, ya las otras son mucho más sencillas de entender. Entonces, por eso ese ejercicio dije, tengo que ponerlo, tengo que ponerlo. Es, ya no los dejamos, digamos, planteados dentro de los ejercicios para ustedes, porque eh, digamos que se enredaban mucho más, pero ya de esta forma se dan cuenta que aquí lo importante es establecer los elementos de las premisas y mirar entonces en las leyes cómo las puedo unir y cómo las puedo, digo, romper o unir. Y listo, eso es un juego. Bueno, les agradezco mucho su atención, su puntualidad. Si tienen algún inconveniente al subir el trabajo o alguna cosa, igual me escriben. Yo estoy pendiente de eso, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Que Profe, qué esté muy pena. Bueno, bien. cuéntame. Una última pregunta. Es que veía yo que para subir el video con la explicación que tenemos que hacer, hay que subirlo a YouTube o algo así. No se puede subir tan solo ahí al foro. Pero es que no puedes por la capacidad no puedes subir ese archivo al foro. Ah, ok, ya entiendo. Creo que no te deja. Entonces, por eso hay que hacer el video. Entonces, en el video se explica. Primero hay que identificarse, ahí como dice la guía. Entonces, muestran ahí su documento de identidad, tapan el número y, y explican, muestran en el ejercicio cómo se desarrolla el, el ejercicio y eso lo suben a YouTube. Como es de 3 minuticos, no tienen inconveniente. Cuando son videos largos, sí tienen que Yo hacer lo una realicé en cosa. otra página. Creo Sí, que hay sí. varios. Yo lo Ahí, realicé en otra página, compañero. No sé si su merced quiere, yo le comparto y uno se puede grabar Vale. y también graba la pantalla de lo que uno, ¿Mm? para que uno pueda explicar. Ah, vale, sí, te Espérame, agradezco. Vimeo, espérame, ya te la... Vimeo también les deja alojar videos. Y hay varias plataformas. Jason Javier me pregunta que si ya hasta mañana hay retroalimentación. Sí, Jason, hasta mañana. Ya llevamos, ya hasta la tercera semana. Y ya hasta mañana hay retroalimentación. No veo el CIPAS para seguir el paso a paso el trabajo. No sé, Jason, ¿a qué te refieres? Si quieres, abres tu micrófono. Yo lo hice en esa página. Ahí se lo compartí por si quieren y ahí se registran
Y está en inglés, pero solamente es darle nuevo video y activan la cámara y ya. Te graba lo que está en la pantalla y te grabas a ti y ya, al tiempo. Vale, Dayana, muchas gracias. Bueno. Vaya, muchas gracias. Sí, esa es chévere. No me funciona el micrófono. Es que no entiendo tu pregunta. Si quieres me puedes preguntar de otra forma, no sé, no entendí. Porque no te entendimos, no te entendí la pregunta. Bueno, aquí no sé, y no veo cómo el CIPAS para seguir el paso a paso en el trabajo. No sé, ¿qué te refieres con eso? Digamos que la primera parte que hicimos fue para el desarrollo del ejercicio número 2 y 3, y lo último fue para el desarrollo del ejercicio número 4, si a eso te referías. El paso a paso, claro, el paso a paso está en las webconferencias y en el B-Learning, ¿sí? Por eso yo les dije que hoy nos íbamos a centralizar en la parte ya específica de las aplicaciones, que tiene que ver con el ejercicio número 4 sobre todo. ¿Sí? Sin embargo, ahí en las grabaciones y en los recursos que les he compartido está el paso a paso, Jason, por si lo quieres ver, ahí están las diapositivas. ¿Listo? Y las grabaciones. Bueno, profe, muchas gracias. Dayana, feliz noche. Feliz noche a todos. Que estén muy bien. Cualquier cosa entonces me contactan. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Pues yo Hasta creo luego, que que sí estén te muy voy a bien. molestar estos días, profe, porque la verdad, pues el ejercicio 4 se me ha dificultado un poquito, entonces yo creo que en estos días te voy a contactar para que me colabores con las dudas que se me vayan generando. ¿Quién me está hablando, Yomar? Sí, señor. Sí, claro. Mañana contáctame por el Skype. Mañana estoy en la mañana. Aunque no Listo, es vale. mi horario de atención, pero igual mañana voy a estar en Skype en la mañana, precisamente aquí atendiendo Listo, vale, las... Listo, chao. Feliz noche, que estén Chao, bien. profe. Gracias, lo mismo.